¿Recuerdas la primera vez que sentiste que necesitabas callarte para ser aceptada? Ese momento casi invisible en el que la niña dentro de ti entendió, sin que nadie tuviera que decirlo, que expresar dolor era demasiado incómodo para el mundo. No, no estás exagerando. No, no eres débil. Y definitivamente no estás sola. Eso que llamas demasiada sensibilidad puede, en realidad, ser el eco de una fuerza dormida, una fuerza que fue silenciada, pero nunca destruida. Y hoy, en este preciso instante, estás a punto de descubrir que sanar a esa niña es, en verdad, reconectarte con tu esencia más poderosa. Carl Jung decía que todo lo que no enfrentamos en nuestro inconsciente reaparece en nuestra vida como destino. ¿Y qué significa esto para ti, mujer que cargas una vida entera de autoabandono? Significa que esa herida que escondes también, detrás de sonrisas sociales, productividad compulsiva y relaciones que solo drenan, está moldeando silenciosamente cada elección, cada miedo, cada autosabotaje. La niña herida dentro de ti no desapareció, solo se escondió esperando ser vista, esperando que alguien, quizás finalmente tú, le tienda la mano y le diga, «Te veo, y ahora es seguro existir». Pero, ¿por qué insistimos en ignorar esa voz tan íntima? ¿Por qué tememos tanto volver a visitar esa infancia que, aunque parezca lejana, todavía pulsa dentro de nosotras con la fuerza de 1000 emociones no vividas? Porque duele. Duele mirar hacia atrás. Duele reconocer que, muchas veces, los adultos que debían protegernos fueron los mismos que nos enseñaron a no confiar ni siquiera en nuestras propias lágrimas. Pero Jung lo sabía y nos lo enseñó. La sombra solo nos destruye cuando la negamos. Cuando tenemos el valor de mirarla a los ojos, se transforma. Se convierte en sabiduría, en instinto, en poder real. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si en lugar de seguir intentando ser fuerte todo el tiempo, te permitieras ser completa? No fuerte, no perfecta, completa. ¿Qué surgiría si en lugar de reprimir abrazaras? Tal vez, por primera vez, sentirías lo que es la verdadera libertad emocional. No la que se vende en frases hechas de autoayuda, sino la libertad profunda de vivir alineada con quien realmente eres. Y tal vez, solo tal vez, descubras que tu verdadera fuerza no está en quien aprendiste a ser, sino en quien siempre fuiste, antes de que el mundo te dijera que no eras suficiente. Este video no trata solo de heridas, trata de renacimientos. Es sobre el viaje de volver a casa, a esa parte de ti que aún cree, aún siente, aún espera, porque sanar a la niña interior no es un lujo emocional, es un llamado del alma, y atender ese llamado es el primer paso para despertar una fuerza que el mundo entero intentó hacerte olvidar, pero que ahora está a punto de renacer. Desde muy temprano fuimos moldeadas para encajar en moldes que no elegimos. La niña que fuiste, sensible, intuitiva, curiosa, aprendió rápido que había cosas que no podía sentir, palabras que no podía decir y sueños que debía esconder. Y lo más devastador es que, cuanto más intentabas encajar, más perdías el contacto con esa parte esencial de ti misma. Carl Jung llamó a eso el proceso de individuación, el camino de regreso a lo auténtico en nosotras. Pero para recorrer ese camino, primero hay que reconocer que nos perdimos. Lo que llamamos problemas emocionales en la vida adulta, ansiedad constante, relaciones caóticas, un vacío que parece no llenarse nunca, son muchas veces ecos no resueltos de esa infancia herida. Jung creía que la psique humana se organiza como un sistema simbólico, y la niña interior no es una metáfora poética, es una imagen viva en el inconsciente, un arquetipo que pulsa con necesidad de atención. Cuando se la ignora, no desaparece. Se transforma en síntomas, en sombra, en sabotaje. ¿Y lo más peligroso? Comienzas a creer que ese sufrimiento es simplemente parte de quien eres. Pero tú no naciste fragmentada. Ese dolor fue aprendido, heredado, repetido. Jung hablaba de la máscara, la persona que usamos para ser aceptadas por la sociedad,
La niña interior, con su espontaneidad y vulnerabilidad, no encaja en esa máscara. Por eso es empujada al sótano del alma, donde vive olvidada, hasta que algo, una crisis, una pérdida, un cansancio profundo, nos obliga a mirar hacia adentro. Y esa mirada, por más dolorosa que sea, es el primer paso hacia la sanación. Porque lo que encuentras ahí no es debilidad, es verdad. Y la verdad tiene poder. Sanar esa parte de ti no se trata de volver al pasado para revivir lo que fue. Se trata de acoger tu historia con nuevos ojos, con compasión, con valentía. Es el acto simbólico de descender al inconsciente, como los héroes de los antiguos mitos bajaban a las cuevas oscuras en busca de algo sagrado. Jung nos enseñó que aquello que más evitamos confrontar guarda exactamente lo que más necesitamos para volvernos completas. La niña que llora por dentro no quiere que arregles el pasado, solo quiere ser escuchada, vista, honrada, y si realmente escuchas, algo comienza a cambiar. La armadura emocional que construiste empieza a agrietarse, y por esas grietas empieza a entrar la luz. No la luz falsa de la positividad tóxica, sino la luz profunda del autoconocimiento. La niña interior es la guardiana de tu tesoro más precioso, tu verdad. Y mientras ella esté aprisionada, jamás podrás ser plena. Esta es la invitación. Este es el inicio de tu viaje. ¿Has notado cómo ciertos desencadenantes emocionales te derrumban por completo? Una palabra, maldicha, un rechazo sutil, una comparación injusta, y de repente, esa mujer que parece tan fuerte por fuera, se ve tomada por un dolor que ni siquiera sabe de dónde viene. Eso no es debilidad, es la sombra hablando. Jung describía la sombra como todo aquello que rechazamos en nosotras mismas. ¿Y sabes qué? Gran parte de esa sombra se formó cuando nuestra niña interior aprendió que sentir demasiado, desear demasiado o ser demasiado era incorrecto. Esa niña aprendió a callar, y ahora, incluso siendo adulta, tú sigues repitiendo el mismo patrón. ¿Cuántas veces te minimizas, te saboteas, te escondes? ¿Cuántas veces aceptas migajas emocionales porque, en el fondo, crees que eso es lo que mereces? La sombra actúa como un espejo roto, distorsiona quién eres mientras te susurra mentiras con la voz de tu infancia. La sanación comienza cuando reconoces: esto no soy yo, esto es el dolor hablando por mí. El dolor de la niña que no fue protegida, que no fue validada, que no pudo simplemente ser. El proceso de sanación exige una valentía brutal. Jung decía: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y al mirar hacia adentro, encontrarás no solo a la niña herida, sino también todo el sistema de creencias que ella construyó para sobrevivir. Si agrado, me amarán. Si soy perfecta, no me rechazarán. Si escondo mi dolor, nadie me abandonará. Cada una de estas frases moldeó tu vida adulta, pero ninguna de ellas es verdad. Son mecanismos de defensa, son muros. Y la verdad no vive detrás de muros. Quizás llores al revivir ciertos recuerdos, quizás sientas rabia, miedo, confusión. Eso es natural. La psique, según Jung, necesita reorganizarse cuando buceamos en el inconsciente. Y ese caos es el preludio de la transformación. La niña interior no está allí para debilitarte, está allí para recordarte lo que fue dejado atrás. Sueños, deseos, potenciales. Cuando te reconectas con ella, te reconectas con todo eso, con tu naturaleza más salvaje, instintiva y verdadera, con la mujer que pudiste haber sido y que aún puedes ser. Este reencuentro no es el fin del dolor, sino el comienzo de la reconexión. La sombra se integra cuando la abrazas, en lugar de combatirla. La niña sana cuando le dices: ya no voy a ignorarte. Ese momento, cuando dejas de huir de ti misma, es cuando la fuerza comienza a emerger. No la fuerza que endurece, sino la que libera. Cuando la niña interior es acogida, ocurre algo mágico. Dejas de vivir para sobrevivir y comienzas a vivir para ser. El self,
ese núcleo auténtico que Jung estudió tan profundamente, empieza a manifestarse con más claridad. Te das cuenta de que ya no necesitas interpretar papeles que no tienen sentido, que ya no tienes que demostrar tu valor, que tu fuerza no está en resistir todo el tiempo, sino en sentir con totalidad. La sanación no te convierte en otra persona, te devuelve a ti misma. Lo femenino salvaje, tan reprimido por la cultura, las tradiciones, la necesidad de control, vuelve a latir, y con él llega una sabiduría que no se aprende en libros, sino que se siente en los huesos. Jung veía el inconsciente como un bosque, y sanar a la niña interior es como regresar a ese bosque interno, donde símbolos, sueños e intuiciones marcan el camino. Dejas de buscar respuestas afuera, porque empiezas a escuchar tu propia voz, aquella que siempre estuvo ahí, pero que fue silenciada por el miedo. Esa reconexión es transformadora. Empiezas a darte cuenta de que tu intuición no es debilidad, sino brújula, que tus emociones no son obstáculos, sino guías, que el amor propio no es vanidad, sino necesidad vital. La mujer que emerge de este proceso no es perfecta, y no necesita serlo. Es entera. Jung lo llamaba individuación, el regreso a la totalidad del ser, la unión de los opuestos, el equilibrio entre la luz y la sombra. Eso es lo que sucede. Cuando la niña interior es sanada, la mujer despierta. Ya no necesitas pedir permiso para existir, ya no necesitas justificarte por sentir demasiado, por querer más, por soñar en grande. Tú no eres demasiado, eres exacta, y el mundo necesita tu plenitud, no tu versión editada. La verdadera fuerza nace cuando te permites ser vulnerable, cuando reconoces que tu historia no es una herida, sino una semilla, y que ahora está lista para florecer. Este es el punto en el que dejas de sobrevivir a tu infancia y comienzas a escribir tu propia historia. La niña interior, ahora acogida, se convierte en tu aliada, tu guardiana, tu puente hacia el alma. Y lo que viene después es algo que ni el pasado ni el dolor pueden controlar. No necesitas otra fórmula de autoconocimiento. Necesitas verdad, presencia, profundidad y quizás, por encima de todo, coraje, el coraje de mirar a los ojos de tu historia y decir: estoy lista para recordar quién soy. Lo que viviste, por más doloroso que haya sido, no define los límites de tu alma. La niña que un día tuvo que callar es la misma que hoy. Tiene algo poderoso que decir. Y cuando le permites volver a hablar, el mundo cambia, porque tú cambias. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor se transforma. Sanar a la niña interior no es borrar el pasado, es integrarlo con dignidad, es salir del rol de víctima y asumir la autoría de tu propia jornada. Es dejar de repetir patrones y comenzar a vivir con conciencia. Jung nos enseñó que no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esa oscuridad que enfrentaste y que quizás aún enfrentas, guarda la semilla de tu fuerza. Y no hay sanación verdadera sin atravesar esa noche oscura del alma. Pero es justamente en esa travesía donde encuentras tu chispa, tu centro, tu verdad. La mujer que emerge de este proceso no es la misma que empezó. Camina con más ligereza, pero también con más firmeza. Aún siente miedo, pero ya no se paraliza. Aún llora, pero ya no se avergüenza, porque ahora sabe que sus cicatrices no son fallas, son marcas de retorno, son huellas del camino de vuelta a sí misma. Esa mujer comprende que su verdadera fuerza está en la vulnerabilidad que acoge, en la sombra que integra, en la historia que honra. Y por eso ya no necesita luchar tanto, solo necesita ser. Quizás la mayor revelación de todo este viaje sea darte cuenta de que la niña herida que escondiste nunca se fue. No era tu enemiga, era tu guardiana. La guardiana de tu sensibilidad, de tu intuición, de tu alma. Y ahora, al mirarla con amor, te reconcilias con tu esencia más profunda. Ese reencuentro es más que un gesto simbólico, es un acto de renacimiento. La mujer que vuelve a sí misma nunca vuelve a ser la misma, porque quien escucha la voz del alma
nunca más acepta vivir en silencio. Así que antes de salir de este video, respira hondo. Siente. Honra tu historia con la madurez de quien ha sobrevivido y la lucidez de quien elige vivir despierta. Y llévate contigo esta última pregunta. ¿Y si la fuerza que tanto has buscado está justamente en aquello que más intentaste esconder? Si este mensaje te tocó de alguna manera, dale me gusta, comenta, comparte. No solo como un gesto hacia este canal, sino como un símbolo de que estás lista para formar parte de algo más grande, un movimiento de mujeres que ya no tienen miedo de recordar quiénes son realmente.